Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión del curso de prototipados rápidos. El día de hoy corresponde a cerrar el tema de prototipos rápidos base polvo. Entonces, como siempre, vamos a estar hablando de algunas de las técnicas más utilizadas en este tipo de sistema de prototipado rápido. ¿Ok? Vamos a iniciar con una de las más conocidas, seguramente la más conocida de este tipo de técnicas, que se le conoce como SLS o Selective Laser Sintering. También a veces la vamos a encontrar como Selective Laser Melting, que tiene que ver con una técnica muy parecida o prácticamente igual. Esta, bueno, como sabemos y como hemos estado platicando, 3D System ha sido uno de los pioneros, o básicamente el pionero del desarrollo de tecnologías para prototipado rápido. Y bueno, ellos desarrollan también esta técnica de SLS en colaboración y protección con la Universidad de Texas Campus Austin. Entonces, ellos desarrollan este equipo con la finalidad de obtener productos o modelos con mejores propiedades mecánicas, con acabados más similares al producto final en términos de propiedades estructurales, de funcionamiento, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo trabaja esta técnica, ¿ok? En la pantalla podemos nosotros observar primeramente un diagrama donde se puede ver a ciencia cierta un poquito cuál es la forma en que se trabaja con esta técnica. El proceso de SLS, obviamente, como todos los modelos de prototipado rápido, trabajan con la creación de modelos tridimensionales. Capa por capa mantenemos esta característica de todos los sistemas de prototipado rápido. Y en este caso, pues estamos partiendo de material base polvo. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos aquí dos recuadros o dos bloques, dos bodegas. Una es el área de trabajo, que es la que vemos en el área derecha. Y una es el sistema que almacena la materia prima, llamémoslo así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta pieza se va fabricando en capas, como ya lo mencionamos. Entonces, cuando tú comienzas a trabajar, esta plataforma de fabricación se encuentra casi unida o casi a la misma altura, digamos, de la zona más superficial. Y esta plataforma va a estar más a mayor profundidad dependiendo la cantidad de polvo que se requiera tener como stock. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Esta plataforma de trabajo o de fabricación se sumerge o se hunde o baja. ¿Cuánta distancia? Pues el tamaño de capa que se vaya a fabricar. Esta misma distancia genera un espacio o un volumen de espacio determinado en esta zona. Este volumen se tiene que rellenar con materia prima, por lo que el pistón que alimenta el equipo debe de elevarse la misma distancia, o al menos generar un stock de materia prima que tenga el mismo volumen de lo que está aquí en el área de trabajo. Una vez que los pistones hacen ese movimiento sincronizado, hay un rodillo que va a extender el polvo a toda la plataforma de trabajo, ¿sí? Haciendo una capa de materia prima con un grosor de tamaño de capa. El rodillo regresa a su lugar y a través de un sistema de láser, en este caso es un láser de CO2, que les recomiendo que revisen cómo funcionan los láser, que lo que tienen es una fuente de energía que está a través de un medio, en este caso CO2, y lo que hacen es que esta energía la concentran en cierto punto, de manera que esta energía, alta energía, puede generar, en este caso, un sinterizado, ¿sí? Haciendo, llamemos una fundición de una sección del polvo, como ya hablamos en la teoría. Entonces, el láser genera un haz que pasa a través de un sistema de direccionamiento para solidificar la zona que tú esperas o que requieres, ¿ok?
Una vez que el láser termina, la plataforma baja nuevamente X volumen, el pistón de alimentación de materia prima sube X volumen, ¿sí? O genera eh, digamos, provee de cierto volumen de material, el rodillo lo extiende y evidentemente el polvo nuevo va a quedar sobre la pieza solidificada, ¿ok? Haciendo que el láser pueda de nuevo impactar y generar un bloque pues sólido, valga la redundancia, nuevamente, y es la siguiente capa, ¿ok? Y este proceso se repite una y otra vez hasta tener nuestra pieza terminada, ¿ok? Uno de los puntos más interesantes, particularmente en esta técnica, es que como nosotros vamos dejando capas y capas de polvo, nosotros no necesitamos poner soportes. Si se fijan aquí, no lleva soportes. Porque el mismo polvo, al estar compactado con el rodillo, va a funcionar para mantener la siguiente capa en su lugar. ¿Ok? Esta es la técnica de SLS. Algunas ventajas de esta técnica, perdón. Las piezas que se generan en este tipo de sistemas son altamente funcionales en el aspecto, pues principalmente mecánico o estructural. Esto debido a que se tiene un entorno bastante controlado. En estos sistemas, por lo general, se trabaja con ambientes no, no abiertos, es decir, son sistemas aislados con un gas en el interior que mantienen cierta presión, cierta temperatura, cierta velocidad en el láser y permiten que la reacción siempre sea igual entre el láser y el polvo, haciendo que se generen piezas altamente funcionales. 2. Hay disponible una gran cantidad de materiales para este tipo de técnicas, como por ejemplo el nylon, policarbonatos, metales, cerámicos, etc. 3. El sistema, como ya les mencioné, no requiere de soportes o de estructuras de soportes, por lo que ya les mencioné anteriormente. El mismo polvo, al estar compactado dentro del área de trabajo, funge como estructura para soportar las siguientes capas. Esto lo que hace es que ahorra tiempo en la etapa de diseño y preparación, incluso en la etapa de construcción, porque no se tiene que solidificar este tipo de estructuras. El acabado de la pieza es razonablemente fino. En algunas ocasiones va a requerir postproceso, ¿sí? Pero generalmente el acabado que tiene es lo suficientemente bueno para el tipo de aplicación. No es tal vez el mejor acabado como lo podemos ver en la estereolitografía, pero tampoco es un acabado tan burdo como el que podemos ver en el modelado por deposición fundida. Es mucho mejor el acabado que la deposición fundida, un poco menor que la estereolitografía, pero es muy, muy bueno. Y por último, la pieza sinterizada es lo suficientemente sólida, por lo que no requiere curado, a diferencia de otras técnicas que requieren un postproceso, por lo general con rayos ultravioleta para terminar de solidificar. En este caso, la pieza es completamente sólida. ¿Ok? Perdón. Algunas de las desventajas que se tienen. Son equipos muy grandes. Requieren un gran espacio en un laboratorio, en un taller para instalación. Y por lo general, no solo es el equipo. Tienes que tener los tanques, por ejemplo, del CO2, del gas inerte ambiental que vas a utilizar. Incluso muchas veces equipos de gran tamaño tienen un área de trabajo pequeño por todo el proceso que se tiene que llevar. Otra de las desventajas es que tienen un gran consumo energético. Estamos hablando de un láser que genera una sinterización prácticamente inmediata de polvos que pueden ser desde
cerámicos, metálicos. Entonces es una gran cantidad de la energía que consumen este tipo de láser. Y 3, las piezas que se producen tienden a tener un acabado un poco pobre en comparación, ¿sí?, a el tipo de polvo que se utiliza. ¿Ok? Entonces, dependes mucho también de la calidad de tu materia prima para obtener el acabado del producto. No solamente la técnica, también es el tamaño. En este caso nosotros llamamos esto como tamaño de grano. ¿Ok? Aplicaciones, bueno, pues una gran cantidad de aplicaciones, pero donde sacas ventaja en este tipo de técnica: modelos conceptuales, ¿sí?, representaciones físicas para representar ideas, diseños, estilos, etcétera. Sobre todo, esta técnica se utiliza principalmente para sistemas metálicos, ¿sí? Para polímeros, pues habría otras que serían más eficientes. 2, y aquí es donde entra a lo mejor el punto más importante: modelos funcionales, modelos de prototipos de trabajo, partes que ya pueden soportar pruebas funcionales, que encajan, ¿sí?, y que se pueden operar directamente en un ensamblaje. Hay modelos actualmente que se fabrican con técnicas de SLS, que así como salen, se incorporan a un equipo. Ya se puede trabajar con ellas. ¿Ok? Y bueno, herramientas de metal, prototipos directos y en producción, evidentemente, pues pequeñas, ¿sí? Que es una de las ventajas generales de los prototipos rápidos. Me ha tocado trabajar, en la facultad tenemos 2 de estos equipos. Uno está en el CIA, si no me equivoco, y el otro está en el PIT. Y hemos trabajado, por ejemplo, con fabricación de instrumental médico directamente en ese tipo de equipos. Entonces, se pueden fabricar herramientas metálicas directamente como un prototipado para su validación. Siguiente técnica. Esta fue desarrollada por Z Corporation, ¿sí? Y se llama Three Dimensional Printing o 3DP. Esta tecnología, a diferencia de la SLS, trabaja con aditivos, trabaja con elementos que hacen que la unión del polvo sea por medio de pegamentos. ¿Ok? ¿De qué se trata? Esta es una máquina muy similar a la anterior en cuanto a principios de cómo alimenta el polvo, cómo tiene la plataforma de trabajo, el rodillo que se utiliza. Entonces, si se fijan, la estructura es muy similar. La máquina va, digamos, colocando una capa de polvo en la mesa de trabajo y el polvo se va uniendo entre sí a través de un aglutinante. Entonces, en lugar de nosotros tener un haz de láser, tenemos un sistema que va inyectando el aglutinante y en muchos de los casos, con un sistema también de luz ultravioleta, va haciendo que se solidifique más rápido. Entonces, el polvo que no que no se une con el aglutinante, pues permanece suelto, pero también funciona para soportar las diferentes capas que van a venir. Entonces, al momento que completamos la capa, la mesa de trabajo baja X volumen, la mesa que suple el material se eleva para tener cierto volumen de materia prima, el rodillo extiende y se va formando capa a capa la estructura. Entonces, si se fijan, el principio de funcionamiento es exactamente igual. De hecho, por lo general, una vez que entendemos la principal técnica, la mayoría de las siguientes se basan en lo mismo. Esto es exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Este contenedor. Tenemos un contenedor que va supliendo el líquido adhesivo. Tenemos un inyector, ¿sí?, del adhesivo.
Y por lo general en esta zona, en el interior, se tiene también una lámpara ultravioleta que va ayudando a que el pegamento o el aglutinante se vaya solidificando de una manera mucho más rápida. ¿Ok? Ventajas de esta técnica. Es una impresora de alta velocidad. ¿Sí? Trabaja cada una de las capas en muy corto tiempo. Evidentemente son aglutinantes especiales, ¿sí? Que hacen su trabajo muy rápido. Es una técnica muy versátil. Las piezas que se utilizan pueden servir tanto para temas automotrices, de empaque, de educación, el tema de calzado, medicina, aeroespacial, telecomunicaciones, etcétera. Es muy simple de operar, no requiere un técnico muy especializado, ¿sí? Se tiene muy poco desperdicio, al igual que en el anterior. En este caso podría ser incluso más, porque en el anterior el tema del el polvo que está expuesto muy cercano al láser se puede ver afectado sus propiedades mecánicas. En este caso pues no, porque es una técnica relativamente en frío. Entonces se puede reutilizar diferentes ciclos. Y yo creo que una de las más importantes es que se puede utilizar color. En este caso tú puedes utilizar un polvo blanco con aglutinante de color, con diferentes inyectores, y puedes tener sistemas de prototipado rápido con una paleta de colores de 24 bits. De hecho, en los laboratorios de aquí de mecatrónica se tiene una impresora de este tipo, donde se puede trabajar con piezas a color. Y esto es pues una de las principales ventajas que yo noto en este tipo de técnicas, ¿sí? Puedes obtener piezas que a lo mejor te pueden dar algún tipo de visualización de un análisis de elemento finito, etcétera, ¿no? Está muy interesante. Desventajas: partes funcionales limitadas. A diferencia del SLS, que tienes partes funcionales que se acercan mucho en sus propiedades, en este caso no. Estamos hablando de que dependes del aglutinante, dependes de la calidad de la unión que se haga entre polvo. Entonces, en relación con el SLS, este es mucho más débil, mucho más débil, y pues limita sus capacidades en cuanto a la funcionalidad. Es para otro tipo de objetivos. Tenemos materiales un poco más limitados. Son materiales que solo están disponibles con base almidón o base yeso, ya que pues evidentemente el tipo de técnica de unión son muy diferentes, por lo que tienen que ser basados en cualquiera de estos dos, almidón o yeso. Tiene un acabado superficial un poco deficiente. Normalmente es rugoso, ¿sí? Porque pues al trabajar con polvos y aglutinantes eso hace que no, esta combinación no es muy buena en el tipo de acabado. A diferencia incluso del SLS, este es un poco más pobre. Como les digo, es un poco más rugoso, texturizado. Y por lo general requiere un postprocesamiento que se puede dar de una manera relativamente sencilla. Aplicaciones educacionales, ¿sí? Por ejemplo, me ha tocado ver ejemplos de en el área médica hacer una impresión de alguna estructura anatómica, ¿sí? Para poder ver colores, ver formas, y eso ayuda a identificar mejor ciertas áreas, ciertas zonas, etcétera. Entonces, propósitos educacionales. La visualización de simulaciones, como les acaba de mencionar, ahí en el laboratorio se tiene, si no me equivoco, es un fémur, donde están haciéndole pruebas de análisis de elemento finito y lo tienen a color dependiendo de las zonas donde hay una mayor o menor carga. Y una de las nuevas técnicas que se está utilizando, planeación quirúrgica. Hoy en día se puede hacer una planeación previo a entrar con el paciente, donde a través de una tomografía axial computarizada se puede hacer una reconstrucción de la estructura con la que se va a trabajar. Se puede visualizar alguna tumoración o etcétera. Y a través de esta técnica tú puedes reestructurar y tener un modelo físico para visualizar, o que el médico pueda visualizar cómo tiene que abordar, dónde tiene que cortar, de qué forma, con qué técnica, a través de una planeación quirúrgica. Y esta técnica pues es la óptima para este tipo de ejemplos. Y la última técnica que vamos a ver hoy es de la empresa Optomec. Se llama Laser Engineered Net Shaping, o LENS. Esta técnica es muy parecida a la SLS también, pero tiene una variación muy interesante. En este caso no tenemos
el contenedor de polvo ni los rodillos que hacen la colocación del material. En este caso, en el mismo elemento, en la misma punta donde tenemos el láser, también tenemos un alimentador de polvo. La técnica de Lens, a diferencia de la de SLS, que trabaja con un láser de CO2, trabaja con un láser de neodimio que está dopado con aluminio, que eso es lo que significa ND, neodimio, y el YAG es el dopado que se utiliza. Entonces, se trabaja para polvos principalmente de tipo metálicos, y lo que hace es que este láser de neodimio lo que genera es una potencia muy alta para generar esta fusión, digamos, del material en polvo. Entonces, lo interesante aquí es que este extrusor con el láser de neodimio lo que va haciendo es que va alimentando el polvo a través de las orillas. Y déjenme, se los trato aquí de mostrar con el puntero. Tenemos el láser, ¿sí? Aquí va por este centro el láser, pero si se fijan aquí, dice que tenemos un elemento que libera el polvo. Entonces, el láser va impactando y el mismo elemento de punta va supliendo el polvo necesario que impacta en la zona necesaria o justa para convertir el polvo en sólido y va haciendo una deposición. Entonces, esta técnica, digamos que combina un poquito la técnica de deposición fundida con la de sinterizado láser, ¿sí? Entonces, lo que va ocurriendo es que, al igual que la deposición fundida, va colocando el material. En este caso, en lugar de ser un polímero, es un polvo metálico, y va colocando el polvo y al mismo tiempo va impactándolo con el láser, haciendo que el sinterizado te logre en el instante con el material que tú buscas, y da ciertas ventajas en las propiedades que adquieres de la pieza. ¿Qué ventajas tiene? Mejores propiedades, ya que este tipo de producto va a tener una mejor densidad, ¿sí? Estábamos hablando de densidades que iban en menos del 70% en algunos casos. En este caso, la densidad la más grande densidad que tú puedes encontrar normalmente va a ser con técnicas como lo cual produce que la microestructura que tiene sea mucho mejor también, ¿ok? Se pueden formar partes más complejas de metal, ¿sí? Y con mayores capacidades de resistencia. El tema del postprocesamiento es menor incluso que el SLS, haciendo que el tiempo de producción sea mucho menor. Y las desventajas son materiales mucho más limitados. De hecho, ahorita solamente se trabaja con metales. El SLS se trabaja con polímeros, con metales y con cerámicos. En este caso solamente se trabaja con metales. El tamaño del equipo es muy grande. Requiere una área muy grande con características muy específicas, porque obviamente también consume una alta energía, ya que el láser de neodimio pues también tiene una potencia muy alta para poder solidificar e impactar básicamente al instante, ¿ok? Y finalmente las aplicaciones, construcción de moldes y matrices. En este caso, por ejemplo, para ciertos procesos de fabricación, se pueden utilizar matrices o moldes, como en el tema de vaciado, como en el tema de troquelado. Entonces, estos moldes y matrices se pueden fabricar en esta técnica. Un punto muy importante, se pueden producir piezas de titanio, pues para industrias principalmente de carreras. En la médica a lo mejor todavía no, por el tema de las porosidades que se dejan en el interior, pero el titanio es uno de los materiales que son más inestables bajo ciertas características en estado de polvo. Entonces, de hecho, en SLS está prohibido en México trabajar con titanio porque puede generar explosiones. Entonces, en este tipo de técnica es un poco más estable. Se pueden fabricar, como les digo, componentes de titanio también para temas biológicos, pero de diferentes características, siempre y cuando se pueda formar y validar que no hay contaminación en el medio de fabricación. Como les decía, como al final se pueden
tener ciertas porosidades, aunque mucho menor que otras técnicas. Una de las desventajas que se tiene, perdón, una de las ventajas, como les mencionaba ahorita, es el tema de la gran densidad. Eso ayuda a disminuir la porosidad, pero el tema de que haya un acabado a lo mejor no tan perfecto incentiva que haya una concentración bacteriana, haciendo que a veces no sea la primera opción. Sin embargo, se puede utilizar bajo ciertas aplicaciones de implantes, ¿ok? Y finalmente, la producción de estructuras de gradiente funcional, pues obviamente estamos hablando de mejores propiedades mecánicas. Por lo tanto, se puede utilizar esta técnica para su implementación directamente en alguna estructura, ¿ok? Y con esto terminaríamos el complemento de los sistemas de prototipado rápido base polvo. Espero que todo haya quedado claro, que se haya entendido bastante bien lo que estamos platicando. Y bueno, pues nos vemos muy pronto con una siguiente sesión del curso de prototipado rápido. Que estén muy bien y saludos a todos.